Esto es lo que ocurre en gran parte del cine de autor. Estos espacios cotidianos, estos espacios en los que no avanza la trama, en este caso que no avanza el Congreso, en el que vemos a un personaje limpiar cucharillas o vemos a un personaje pasear, a un personaje leer, a un personaje escribir, a un personaje hacer acciones o dejar pasar el tiempo con una involucración narrativa que lo que crea es una noción del tiempo, lo que crea es una noción de la autoría y en la que tiene mucha presencia la cotidianidad. Ya sea con acciones, ahora lo veremos, con diálogos, con demás elementos. Esto es lo que plantea Roland Barthes como catálisis. Momentos en la escena en la que no avanza la trama, es decir, no hay una función cardinal, un núcleo. Los núcleos avanzan la trama, te cuentan la historia, mientras que las catálisis son estos momentos en los que las acciones que hay en ellas no cambian el rumbo del relato, pero expanden su duración y sobre todo su densidad significativa. El cine de autor suele desplazar la intensidad dramática del núcleo a la catálisis. ¿Cómo utilizan las catálisis estos cineastas de autor? Y más concretamente, y en lo que nos enfocamos hoy aquí, los guionistas del cine de autor. Pues evidentemente con mucha cotidianidad funcional, con mucha cotidianidad ritual y con mucha cotidianidad contemplativa. Podrían ser tres de las maneras en las que lo plantean. Buscan la autoría y se acaba traduciendo pues en esta idea de trascendentalidad que menciona a Paul Schrader en su análisis sobre Bresson, Ozu y Dreyer. Espiritualidad, como lo menciona Susan Sontag en su análisis de Bresson, o en una creación temporal, en una creación de la experiencia temporal, mencionado tanto por Tarkovsky en Esculpir en el tiempo, título ya muy representativo, como también por Deleuze en la imagen tiempo. Ahora bien, lo que planteamos aquí son las catálisis con desarrollo. No son las catálisis que plantea Roland Barthes. Aquí las catálisis no son solo una expansión temporal, sino que generan un desarrollo emocional o temático. Es decir, son catálisis estructurales. Lo que plantea Roland Barthes son catálisis en momentos de la secuencia, en momentos de la escena, en momentos del capítulo, en el que el tiempo pues se comporta de una manera diferente, en el que no hay una función cardinal, etc. Aquí sigue sin haber una función cardinal, pero sin embargo sí que hay un desarrollo emocional y un desarrollo temático. El caso de The Square, que tenemos ahora en pantalla, esta escena en concreto, es muy significativa. Tenemos a un protagonista que tiene sus problemas laborales, personales. Una de las líneas principales es que le roban el teléfono móvil. Una de las líneas temáticas o éticas es la crítica al clasismo y a las clases altas culturales. El protagonista es director de una sala de exposiciones, un museo, y el relato se detiene para ver cómo en una inauguración un artista performático se le va de las manos una propuesta y bueno, pues lo que vemos ahora mismo en este fotograma, os recomiendo mucho la película en sí. Lo interesante está en que esta catálisis no dura los 15 segundos que plantean las catálisis bartesianas, sino que dura 15 minutos o 10 minutos, ¿no? Un tiempo suficiente como para que vayamos viendo el que se va esculpiendo el tiempo, el que se va construyendo algo diferente, el que hay una apelación no solamente temática, sino emocional
alrededor de esta catálisis estructural. No confundir estas catálisis con desarrollo con digresiones. Las digresiones son núcleos estructurales desplazados. Las digresiones sí que pretenden avanzar la trama, lo que pasa es que avanzan y retroceden, ¿no? Nos lo encontraremos en muchas obras de Fellini, de Godard y de muchas nuevas olas. No estamos planteando esto aquí, no estamos avanzando a la trama, sino que estamos haciendo, pues como mencionaba anteriormente, esculpiendo en el tiempo, ¿no? Como menciona Tarkovsky o como plantearía a Deleuze en Imagen-Tiempo. Cuando la acción deja de organizar el tiempo aparece directamente en la imagen. Esto es lo que buscamos. En este sentido, lo que haremos es dividir el tipo de catálisis con desarrollo, dividirlas en tres tipos. Tres tipos es una clasificación funcional, es una clasificación que lo que pretende es ser útil para un académico creador, para un estudiante creador, para una visión muy vinculada al proceso creativo. Estos tres tipos son las tres maneras que tenemos desde el guión de aplicar cuestiones como estas, es decir, desde la acción, desde el diálogo y desde la presencia, aquello que no tiene por qué involucrar directamente unos personajes. El caso que vemos aquí es muy evidente. He puesto unas catálisis con desarrollo, con mucho desarrollo, que es el caso de Dielman, de Ackerman, en el que vemos cómo prepara toda una comida, vemos cómo pela esas patatas, y otra que tiene un poquito menos de desarrollo, aunque sí que ocupa toda la escena. Que esto es lo interesante en las catálisis con desarrollo, que desplazan completamente al núcleo, que el núcleo ya no es el centro de la escena. En el caso de Stalker, esta escena en concreto que estamos viendo aquí, en la que con unas piedras atadas a unos pañuelos, las tira y comprueba si pueden avanzar o no pueden avanzar. Nos centramos toda la escena en la acción de procedimiento, no en el avance narrativo de la historia. En estos casos pues nos encontraríamos algo muy parecido. En El sabor de las cerezas, lo que plantea Kiarostami es que la catálisis con desarrollo pueda tener una catálisis estructural, pueda tener una concepción casi global de la obra, ¿no? Toda la obra, ir dando vueltas por una montaña con el coche, conduciendo, ir parando a gente, todo tiene una voluntad de catálisis. Los núcleos que van apareciendo son leves, son momentáneos, iba a decir excusas, no son excusas porque realmente el relato se encuentra ahí, pero no está la presencia de la obra en esos núcleos, está en las catálisis y por eso temporalmente pesa como pesa esta obra. En el caso de Umberto D también nos lo encontraríamos, lo planteo también por el salto temporal que nos encontramos, esta chica preparándole el café al protagonista, el momento con el perro, todas estas escenas pues plantean estas catálisis con desarrollo. Entrando al diálogo era inevitable no mencionar a Bergman y evidentemente a Kieslowski también, son un buen dúo para hablar de catálisis en diálogos. Vuelvo a plantear lo mismo, en Sonata de Otoño es toda la obra. Toda la obra se construye como una idea de catálisis con desarrollo. Evidentemente hay muchos puntos cardinales, muchos núcleos, cuando hablan principalmente de cuestiones importantes que pasaron en el pasado, pero entre ellos todo es una catálisis basada en el diálogo. En Tres colores, toda la obra se construye con catálisis con desarrollo, pero no es solamente una, como es el caso de Sonata de Otoño, que te ocupa todo el segundo acto, sino que se divide en bloques en que esta protagonista en un proceso de duelo va desarrollando estos diálogos. 4 meses, 3 semanas, 2 días nos pasaría lo mismo, ¿no? De repente hay conversaciones que nos distraen o que nos separan de los núcleos del drama que está viviendo nuestro protagonista con su amiga. En Vidas pasadas lo mismo, el tono más reflexivo. Y evidentemente Hiroshima Mon Amour será una de las obras fundamentales para entender las catálisis con desarrollo en los diálogos. Antes del amanecer, pues también es muy buen ejemplo. El cine de Spike Lee, desde
Do the Right Thing hasta La Última Noche, por ejemplo, se basa mucho en momentos en los que separa la acción en el sentido de funciones cardinales, de núcleos cardinales, y nos encontramos catálisis que no son momentos puntuales, sino que tienen un desarrollo propio. Entrando ya en las catálisis de presencia, las catálisis de presencia lo que buscan es que el efecto esté en lo que está observando el personaje, en los objetos, en el espacio, en lo simbólico. En La chica negra de Sembene me empieza con unas catálisis de acción para mostrar el colonialismo, para mostrar esta esclavitud que le están que le están forzando a la protagonista, estas rituales, como podemos ver aquí, pero de repente pierden todo el sentido y nos vamos a lo contemplativo. A nuestra protagonista sentada, a nuestra protagonista mirando por la ventana, a nuestra protagonista en un estado de depresión profunda y estado de shock también por lo que va viviendo, y es el espacio, es la presencia la que nos cuenta la catálisis con desarrollo. Érase una vez en Anatolia lo mismo, tenemos investigaciones policiales para observar el espacio y de una forma más evidente, de cierta manera, que ya introducimos elementos del documental observacional, del documental de presencia, o el tío Von Me recuerda sus vidas pasadas, evidentemente jugando del mismo modo que Ceylan jugaba con los desiertos turcos, aquí jugamos con paisajes más selváticos. Muchas escenas de este tipo lo que estamos buscando, pues esto, de tener el relato, desarrollar esta catálisis. Aquí también nos podríamos ir a catálisis abiertas del tipo Parajanov, del tipo Tarkovsky, del tipo Belatar. Belatar encajaría perfectamente aquí, desde Satan Tango hasta el Caballo de Turín. Cabe diferenciar aquellas catálisis con desarrollo que están narradas, es decir, que el guionista pretende tener una vocación literaria y lo que hace es llenar esta catálisis con acciones concretas, como puede ser el caso que hemos visto en las catálisis de acción y en las de diálogo. En The Square se ve muy fácilmente, porque vemos unas acciones, en 4 meses, 3 semanas, 2 días, vemos unos diálogos, de aquella voluntad del guionista desde lo visual, no desde la catálisis narrada, sino desde la catálisis abierta. Parajanov, Tarkovsky, Belatar. Básicamente es volver a la idea de Truffaut en una cierta tendencia del cine francés, cuando lo que plantea es que el papel del guionista no tiene que ser crear un texto literario, sino dejar el espacio para que se exprese un cineasta de autor, ¿no? Lo veremos después, esto es a nivel teórico, lo veremos después en sus obras a nivel práctico durante la Nouvelle Vague. También, cambiando un poco de registro, Robert McKee también habla de esto con los beats. Cuando habla de beats, nosotros lo relacionamos que estas catálisis desplazan el peso dramático hacia la duración de la escena. La duración de la escena se convierte en lo protagónico. En términos de Tarkovsky, evidentemente, la escena ya no organiza acciones, sino que esculpe el tiempo. Finalmente, el término que aportamos aquí es esta idea de la catálisis con desarrollo, catálisis que no modifican la estructura causal del relato, pero que transforman el campo emocional o simbólico de la escena y por lo tanto generan un peso. Debemos ser conscientes de que hay unas limitaciones. He relacionado en todo momento la catálisis con desarrollo con el cine de autor, y mencionar que el cine de autor solo se desarrolla con este tipo de catálisis es muy injusto. Evidentemente, si hablamos de una autoría contemplativa, como puede ser Tarkovsky, Ackerman, etc., sí, hay mucho peso. En la autoría dramática, Bergmans, Cassavetes y demás, también podríamos encontrar peso. Pero, por ejemplo, en unas autorías más estilísticas, como podría ser el caso de Godard o de Fellini, que mencionábamos antes, pues no, seguramente la catálisis con desarrollo no será tan importante. Entonces, ¿el cine de autor usa catálisis con desarrollo? Sí, en muchos casos. Y sí, es importante que el creador sea consciente de estos espacios y también sea consciente de si los va a llenar a nivel narrativo, si los va a dejar abiertos. ¿Todo el cine de autor lo hace? No, esto sería muy exagerado.
Espero que os haya servido, os haya parecido interesante, que os haya gustado, que paséis a la otra ponencia que tengo en este congreso y nada, muchas gracias por todo.